Muy buenas noches y bienvenidos a Sentir Cáceres Televisión. Esta noche vamos a poner nuestra mirada en una realidad que afecta a muchos niños y niñas en muchos países del mundo. Los niños soldados, niños secuestrados por milicias, por ejércitos, para cometer crímenes de guerra, para destrozar su propia infancia y para convertirlos en verdaderos asesinos. Una realidad que no queremos que sea olvidada en la sociedad y queremos poner el foco principalmente en algo que consideramos dar voz a los misioneros, a las ONGs y a todas las instituciones que llevan años, décadas, haciendo una labor muy importante en África y en algunos países de Latinoamérica donde se vive esta cruda realidad. Les voy a dar algunos datos que nos ofrece UNICEF. Entre 3.500 y 6.000 niños, por ejemplo, en República Centroafricana, están sirviendo de muchas funciones en las guerras y en los combates. Combatientes, mensajeros, espías o por motivos sexuales son niños que están privados de libertad y que crecen para matar. Esta noche vamos a recorrer un camino desde la experiencia vivida por Chema Caballero, un misionero que se puso al servicio de UNICEF para dar proyectos importantes, darles una oportunidad a esos niños y niñas de reintegrarse de nuevo en la vida y de volver a caminar. Un camino que no fue nada fácil y que hoy lo va a compartir con nosotros en Sentir Cáceres Televisión. También lo vamos a hacer con el ojo fotográfico de un periodista, de un corresponsal de guerra, que a través del lenguaje de la fotografía nos va a acercar a esa realidad que él ha vivido de primera mano. Y lo vamos a hacer acompañado de las voces de Coral Impulso en la iglesia de San Juan en Cáceres. Una noche muy emotiva, con mucha carga emocional, pero sobre todo con la idea de concienciar y de sensibilizar a la sociedad de que tenemos que apoyar todas las causas solidarias para que se lleven a cabo ayudas y proyectos importantes para esos niños y niñas. Y como siempre, y es habitual en el programa, la cara de Cáceres, de la mano de nuestra gente, de nuestros personajes. Estará esta noche con nosotros Rubén Mayordomo y, por supuesto, del lado de la música y de la cultura, Óscar Trigoso. Todo esto esta noche en Sentir Cáceres Televisión.
was 14 years old when the soldiers took me. I was at the river with my friends when it happened. I tried to escape and run away, but they stopped me. They forced me to be their soldier. I had to fight against my own people. My freedom only came when I was shot, then left for dead. I woke up in a hospital in Juba, alive but far from home. It's been 3 years since that day at the river, the day I thought I'd never see my mother again. But my fight was now over. Magnífico el momento que hemos vivido de esa exposición fotográfica con las voces acompañando a ese trabajo de Gervasio Sánchez de la coral Impulso en Cáceres, en nuestra ciudad, la iglesia de San Juan. Estamos ahora en el Hotel Don Carlos en Cáceres y vamos a hacer ya una conexión con el invitado de esta noche, un experto en la materia en niños soldado. Él es Chema Caballero, él es misionero, licenciado en Derecho, que en el año 1992 llegó a Sierra Leona. Por invitarme a estar con vosotros hoy. Un placer tenerte con nosotros. En primer lugar, Chema, nos preocupa mucho que después de tanto tiempo trabajando esta realidad desde distintas ONGs, UNICEF y otras tantas, ¿no?, haciendo proyectos y programas muy importantes en diversas partes del mundo para ayudar a los niños soldados a salir de ahí, parece como si este tema ya no estuviera de moda, ¿no? Tenemos la sensación muchas veces de que falta, ¿no?, funcionamiento en los proyectos que se puedan estar llevando allí y de que las ayudas no son suficientes, de que hay que incentivar un poco más, ¿no?, y fomentar más programas y más ayudas como las que tú muy bien conoces y desarrollaste en su momento en Sierra Leona. ¿Qué te parece a ti? Me preguntas porque ya no están de moda los niños soldados. Yo creo que ese es un problema de la cooperación en general, y es que la cooperación se mueve por modas, y en un momento determinado se habló mucho de menores soldados, a todo el mundo quería saber de ellos, periodistas, el público en general, muchas ONGs trabajaban con ellos, había mucho dinero para el tema de niños y niñas soldados, y ahora pues ya no, la gente se ha cansado de este tema y ya no se habla, ya no hay proyectos realmente fuertes en este sentido, quizás algunos por ahí desperdigado, UNICEF sigue haciendo cosas evidentemente, pero ya no es lo que fue, y esto es lo que sucede pues con todos los temas de cooperación, que la gente se cansa de ellos, se pasa a otro y ya está, no hay mayor explicación. ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir hablando de este tema para que la gente sepa que es un problema real, que está ahí,
que sigue habiendo muchos niños y niñas soldados, muchos menores de 18 años que siguen siendo utilizados como soldados en muchas partes del mundo, especialmente en África, y que nosotros somos muy responsables de esto porque nuestro bienestar está muy basado en la explotación de seres humanos. Detrás de esto pues está, como en todos los conflictos africanos, el hecho de las materias primas y el hecho del comercio de armas, y en ese sentido somos muy responsables de lo que está pasando y no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. Chema, ¿qué tiene que suceder para que un niño que tendría que estar en la escuela, que tendría que estar estudiando, de pronto esté cometiendo crímenes de guerra? Porque realmente todo el proceso es muy complicado, ¿no? Todo el proceso es muy complejo, ¿no? ¿Qué hacen antes con estos niños para conseguir que de pronto sean capaces de matar a sus padres, o que incluso sean capaces de beber sangre humana, ¿no? Hasta llegar a cometer crímenes que son impensables que unos niños menores de edad lo puedan llegar a cometer? ¿Qué tiene que suceder para que un niño que tenga que estar en el colegio jugando al fútbol con sus amigos o haciendo otras cosas se convierta en lo que podemos llamar un criminal de guerra? Bueno, esto es un proceso que tradicionalmente en las guerras africanas el primer paso ha sido el secuestro de estos niños y niñas. Los grupos armados, cuando atacaban una aldea, se llevaban al mayor número posible de niños y niñas. A estos niños se les tenían primero en los campamentos como esclavos, es decir, trabajando para cocinar, para buscar agua, para buscar leña. Por la noche se les hacía dormir alrededor de las tiendas de los combatientes, para que en el caso de que hubiese un ataque del ejército sirvieran de escudo y así los combatientes les diese tiempo a prepararse para defenderse. Y también en caso de las niñas, desde muy pequeñas, desde el primer momento que llegan a los campamentos, son utilizadas como esclavas sexuales. Y estos niños están así hasta el momento en que el comandante, el jefe, piensa que ya están preparados para ser entrenados como soldados. Entonces en ese momento pues pasan a campamentos donde se les enseña el uso de las armas, de lo que es la guerrilla, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la acción bélica. Y después estos niños y niñas suelen pasar así de ritos. Uno es un primer rito que es un rito mágico que tiene que ver con la religión tradicional africana, donde a través de una serie de lavados, de rituales, al niño se le hace creer que es inmortal, que las balas no le van a hacer nada, y ellos se lo creen. Es cuestión de fe. Es como el que se cree que porque le pone una vela a un santo o a una virgen va a poder aprobar sin estudiar o va a encontrar novio o novia. Es cuestión de fe, y los niños se lo creen, y te lo dicen. Cuando me dispararon, la bala me llegó aquí, ese momento se cayó al suelo, o me entró en el hombro y se convirtió en agua. Es decir, lo importante es que estos niños, a través de estos rituales, se creen inmortales. Y después a estos jóvenes se les suele dar su primer arma, y normalmente la primera función, misión que tienen es volver a su aldea, volver al pueblo de donde fueron secuestrados, y matar a su padre, a su hermano mayor, a su abuelo, a un miembro importante de la familia, con el fin de poder romper todos los lazos que existen entre este menor y su propia familia. Evidentemente, si un niño, estamos hablando de chavales de 10, 12 años, o una niña quisiera salir del grupo guerrillero, le van a decir: ¿dónde vas a ir? Tú has matado a tu padre, no tienes familia, nadie te va a aceptar, quédate con nosotros, somos tu familia. Entonces estos niños obedecen, tienen miedo a las represalias que les imponen a aquellos que quieren huir o salir del grupo. No saben a dónde ir, no tienen quien les acoja. Y después, en el momento de entrar en combate, a estos niños y niñas se les suministra drogas. Durante las guerras, por ejemplo, de Sierra Leona, Liberia, solía ser cocaína, unos cortes en la sien donde se metía directamente la cocaína, o lo que se llamaba brown, que es una mezcla de cocaína y pólvora. Ahora en estos momentos se utilizan otro tipo de pastillas, anfetaminas. Lo importante es el uso de drogas para que estos niños
pueden obedecer las órdenes, no respetan, no tienen miedo y entran a saco en las aldeas, matan, queman, cortan brazos, violan, hacen lo que tengan que hacer. Es verdad que en los últimos años, en los últimos tiempos, sobre todo lo que está pasando en el Sahel, no hay que recurrir, quizás no haya que recurrir al secuestro, porque hay otros incentivos, son incentivos económicos, en una región muy abandonada, donde no hay oportunidades para los jóvenes, no hay perspectivas para ellos. Es muy fácil el unirse a un grupo yihadista, a un grupo terrorista, y a cambio de un salario poder ser parte del grupo y es un incentivo. Entonces no se utiliza tanta violencia como en los primeros tiempos, pero sigue siendo jóvenes que son utilizados como soldados. Chema, en los años 90 UNICEF te pidió trabajar con los menores soldados. UNICEF era como el paraguas, ¿no?, sobre el que se encontraban pues muchos proyectos relacionados con este tema, y te escogieron a ti precisamente porque eras muy experto y muy preparado en la materia, a un misionero además con una fuerza y un espíritu interior bastante destacado, ¿no? Y tú consigues que la educación, la paz y el deporte vayan de la mano para que se pueda transformar la vida de esos niños, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos. Como bien dices, en los años 90 en Sierra Leona, UNICEF me pidió trabajar con niños soldados. Fue un proyecto pionero, la primera vez que se ponía en marcha un proyecto de este tipo, de esta envergadura. Y evidentemente aprendimos de nuestros propios errores, porque no había referente, no había proyectos anteriores de los que poder guiarse, ¿no? Entonces, metimos mucho la pata hasta que fuimos descubriendo cuál era el camino que había que seguir. Evidentemente nos dimos cuenta enseguida que lo importante es que estos niños tuviesen mucha disciplina, que tuviesen muchas actividades, el tiempo siempre lleno con no poder pensar. Y en un primer momento todo iba encaminado a que estos chicos y chicas pudiesen contar su propia experiencia. No tanto la violencia vivida, no tanto el horror de la guerra, los muertos, el haber tenido que matar, el haber bebido sangre o otro tipo de situaciones, sino más bien aquellos sentimientos que les habían mantenido vivos, ¿no? Yo siempre me acuerdo, y lo cuento muchas veces, aquel chaval que me dijo: estoy harto, estoy cansado, no aguantaba más de la guerra y quería morirme, pero de repente me acordé de mi madre y no quería morir sin volver a ver a mi madre, ¿no? Bueno, ahí están saliendo sentimientos, ya no es una máquina de matar, que es en lo que lo habían convertido los grupos rebeldes, sino es un ser humano con sentimiento, y es donde se puede empezar a trabajar con estos chicos y chicas. En este proceso pues intervienen muchas técnicas, por ejemplo el uso del teatro, el uso de la música, para que los chicos y chicas cuenten sus propias experiencias, se proyecten, cuenten sus sueños, sus deseos, y también el deporte, porque el deporte, además de que son chicos, están acostumbrados a mucha actividad, también pues nos ayuda a transmitir muchos valores, como puede ser el trabajo en equipo, la resolución pacífica de conflictos, el esfuerzo personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una combinación de paciencia, de saber estar junto a los chavales, de acompañarles hasta que empiezan a abrirse, de darles instrumentos que les ayuden a expresar todo lo que han vivido y sacar fuera la rabia y la frustración, y después darles una oportunidad, una opción, una alternativa a la violencia que han vivido hasta entonces, que puede ser a través del estudio o a través de la formación profesional, para que el día de mañana ellos tengan un medio de vida que les permita mantenerse y decir no a la violencia. Chema, ¿qué aspectos se trabajan más especialmente con los niños soldados? Ángel, si me preguntas qué aspectos trabajábamos más con estos niños y niñas, yo creo que todos. Hay que
que reconstruir al ser humano que ha sido destruido a través de la violencia, y hay que empezar, pues primero, como te decía, por sacar fuera los sentimientos, por recuperar al ser humano, ayudarle a que los exprese, porque nuestra experiencia era que aquellos chicos y chicas que hablaban, que contaban, que sacaban fuera pues la rabia, la frustración o lo que fuera que habían vivido, son chicos y chicas que podían rehabilitarse, mientras que los que no hablaban, los que no sabrían, posiblemente en su gran mayoría no consiguieron salir de la violencia. Hay que recuperar ese ser humano, después hay que trabajar la autoestima, el que no se sientan culpables de lo que han hecho, porque eso es importante, ¿no? Llega un momento que estos chicos y chicas se dan cuenta de que todo eso que han hecho, ese mundo en el que han vivido durante tantos años, que ellos pensaban que era lo justo, lo normal, no está bien, y entonces hay que decirles sí, no está bien, pero no es culpable, en el sentido que a ti te han obligado a hacerlo. Solamente que no se puede repetir estos actos, que hay que buscar alternativas, que hay que ver qué puede hacer la sociedad para rehabilitar, para restablecer para cambiar este mal hecho, y eso pues puede ser a través de tu dedicación, a través del estudio, de la formación profesional, etcétera, etcétera. Y también hay que intentar que estos chicos y chicas vuelvan a sus familias, y es tan importante trabajar con los niños como trabajar con las familias, que vean a estos niños como víctimas, no como asesinos, no como verdugos, que es como normalmente se les ve, ¿no? Y eso significa un esfuerzo muy grande de trabajo, de seguimiento, de años de estar con ellos, ¿no? Y trabajar años con un chico, una chica, significa inversión en dinero, en trabajadores, porque hay que pagar trabajadores sociales, equipos de seguimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, si a un joven le has prometido te voy a ayudar a estudiar o a formarte, tienes que estar con él o con ella hasta el último momento, no puedes dejar la mitad del camino, ¿no? Y eso implica dinero, que quizás también ahí enlazamos con la primera pregunta, quizás por eso también ahora no se está trabajando tanto con niños soldados, porque son programas muy caros, y no hay dinero ni voluntad para que lo haya. Después de todo lo que nos estás contando, Chema, resulta difícil pensar, ¿no?, que pueda ser posible que un niño soldado, una niña soldado, con el tiempo se pueda perdonar a sí misma, a sí mismo, pero que también dentro de sus pequeñas comunidades a esos niños se les pueda perdonar, ¿no? Porque claro, habrá niños que hayan sido los que hayan cometido crímenes de guerra, pero también hay niños que han sido víctimas de esos crímenes de guerra, que posiblemente sus padres, sus madres hayan fallecido en manos de esos otros menores, y que se tengan que ver y convivir muy cerca dentro de una misma comunidad, alcanzando el perdón, parece imposible de pensar, pero eso tú lo has vivido y lo has visto, ¿no? Sí, Ángel, entiendo tu pregunta, porque así a priori parece muy difícil que víctimas y verdugos puedan reconciliarse y convivir juntos, ¿no? Pero yo creo que esto es necesario. Si se quiere la paz en un país, es necesario la reconciliación y el perdón. Y esto no es fácil, evidentemente. Hay mucha desconfianza y mucho rencor por una parte y otra. Y esto se consigue pues a través de programas que ayuden a acercar a unos y a otros, a entender lo que ha pasado, el que todos se vean como víctimas de estos procesos, y se puedan abrir y sacar fuera lo que han vivido, ¿no? Es verdad que a nosotros, por ejemplo, el fútbol nos ayudó mucho, trabajando ya fuera del centro de niños soldados en Sierra Leona, y eso también lo hemos visto en Liberia, en el norte de Uganda, en Sudán del Sur, como el deporte es un arma, decimos arma, no sería la palabra justa en este contexto, pero una herramienta, mejor dicho, muy buena para acercar a unos y otros. Nosotros empezamos el primer proyecto que hicimos ya en la selva del Tocolimba, en el norte de Sierra Leona, también pionero en este campo,
fue crear equipos mixtos donde participaban niños primero, también después integramos a las niñas que habían sido niños soldados y a niños que habían sido víctimas de ellos, que habían sido esclavos de ellos o habían tenido que abandonar sus aldeas y refugiarse en otros países o en campos de desplazados, que habían perdido sus familias habían perdido todo. Y evidentemente en un primer momento hay mucho recelo, hay muchos roces e incluso broncas entre ellos, pero poco a poco el hecho de jugar en un mismo equipo, el hecho de participar en una liga, el que uno marque un gol y de repente todos se felicitan y se dan cuenta que el que es víctima y victimario están abrazando sin ser conscientes de ellos, el empezar a hablar entre ellos lleva a que, bueno, primero puedan convivir, se puedan tolerar y después poco a poco surja la amistad donde se puede hablar y se puede pedir perdón, que eso es importante. Y es tan importante que se pida perdón como que la víctima pueda perdonar. Y hablando con muchas personas siempre me decían, yo por ejemplo no quiero que al agresor le pase nada, que no le deseo ningún mal, solamente que me pida perdón. Y yo creo que eso es muy importante, el pedir perdón y el poder perdonar. Y eso a nosotros nos ayudó mucho el fútbol, y también nos ayudó pues el estar en terreno, el hablar unos con otros, el saber que si queríamos la paz había que hacer un esfuerzo por parte de todos. Y eso quizás es lo que más me asombra a mí de estos procesos, ¿no? La capacidad de la gente de perdonar, de pedir perdón y de mirar hacia adelante, dejando atrás el pasado para construir una sociedad nueva. ¿Y cómo se consigue que esas comunidades minoritarias, que esas comunidades pequeñas, sean capaces de transformar la forma de pensar para que todo lo que gente como tú habéis construido con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, lo puedan seguir manteniendo, ¿no? Es decir, puedan seguir transformando, ¿no? esa realidad en esos entornos más cercanos? Sí, Ángel, esta pregunta que me haces es muy importante porque a mí también me costó tiempo entender la necesidad y la importancia de que las comunidades locales fueran parte de estos proyectos de rehabilitación y reinserción de los niños y niñas soldados, porque al final son ellos los que tienen que convivir con estos niños una vez que vuelven a la sociedad. Y sin su implicación y su entender el proceso no hubiera sido posible lo que hemos conseguido en distintas partes, ¿no? Como Sierra Leona, Liberia, norte de Uganda. Y es claro, evidentemente en un primer momento es difícil porque están viendo a estos niños como asesinos, y son ellos los que han causado que muchas de estas familias vivan desplazadas, que hayan perdido sus casas, sus campos de cultivo, su medio de vida. Pero al final, al mismo tiempo hay que hacerles entender que si estos niños no vuelven a la sociedad, que si estos niños no se reintegran, difícilmente va a venir la paz al país y las cosas pueden ir a peor. Y entonces hay que trabajar con ellos, primero haciéndoles entender que estos niños son tan víctimas como lo han sido ellas, y después implicarlos en los procesos de seguimiento de estos niños y niñas, a los maestros, por ejemplo, en las escuelas, que sean ellos los que los apoyan, los que los monitorizan, los que los siguen, que estén constantemente viendo si se integran bien, si respetan las normas de la comunidad, etcétera, etcétera. Y además porque nosotros, un proyecto como este tiende a desaparecer y llega un momento que ya no estás presente en terreno y son ellos los que tienen que convivir con estos niños y niñas. Y nuestra experiencia es cuando la comunidad se implica, cuando realmente asume ese papel de recuperar a uno de los suyos, porque en el fondo es un niño, una niña que salió de allí, que fue secuestrado en esa comunidad, vuelve, es perdonado o perdonada y es reintegrado. Son estos los chicos y chicas que mejor se integran en sociedad, son aquellos que más fácilmente lo tienen, pues se sienten perdonados, se sienten queridos, se sienten acogidos, y también son quizás los que más contribuyen después a sus comunidades, porque se dan cuenta que tienen que hacer algo para reparar el mal hecho, ¿no?
Y bueno, se produce una simbiosis bastante interesante ahí, y yo creo que parte del éxito de este tipo de proyectos es que la implicación de la comunidad. No es fácil porque evidentemente hay muchos sentimientos allí, se tuvo que trabajar mucho pues a través de programas de radio, de equipos teníamos un equipo de teatro que iba por las aldeas representando obras, contando la realidad de estos niños y cómo que había que ayudarlos con música, etcétera, etcétera, y con muchos encuentros pues con líderes tradicionales y líderes religiosos, con las mujeres, los hombres, los jóvenes de las aldeas, para que todos poco a poco fueran siendo conscientes de la realidad que se vivía, y que si se quería la paz en el país había que colaborar todos para conseguirla. Es curioso este dato que tenemos, Chema, que nos viene de UNICEF. El 40% de los menores niñas soldado sufre situaciones de mucha vulnerabilidad. Si ya de por sí las mujeres en sitios como la República Dominicana del Congo, ¿no? o algunos sitios de Latinoamérica donde todavía hay muchos niños soldados, como hemos citado anteriormente, la mujer sufre situaciones muy vulnerables. En estos contextos esas situaciones se recrudecen, ¿no? ¿Cómo trabajáis con ellas para que después de que han sido violadas, maltratadas y explotadas sexualmente, se conviertan en mujeres autosuficientes? Mujeres que prácticamente llegan a no tener la necesidad de vivir con un hombre en su vida, ¿no? Sí, como bien dices, se calcula que el 40% de los menores soldados que están luchando son niñas. Digo se calcula porque realmente no tenemos cifras exactas de cuántos niños y niñas soldados hay en el mundo. Son estimaciones. Siempre para mí, siempre lo digo, es mucho más difícil trabajar con las niñas que con los niños, porque las niñas participan igual que los niños en acciones bélicas, son entrenadas y preparadas igual que los niños, y cometen las mismas atrocidades que cometen los niños, pero es que además las niñas suelen ser utilizadas como esclavas sexuales. Y quizás por cultura les cuesta mucho más sacar fuera este elemento. Es verdad que muchas niñas mueren pues fruto de los abusos, de que se quedan embarazadas, con problemas relacionados con el parto, etcétera, etcétera. Pero también en muchas sociedades pues el hecho de que una chica no sea virgen o que tenga un hijo la incapacita para el matrimonio, con lo cual también tiene un doble rechazo por parte de su familia. Es mucho más difícil reintegrarla con la familia por este hecho. Una mujer en muchas partes de África vale en tanto en cuanto puede aportar una dote a la familia. Si no puede aportar esa dote, no puede casarse, pues no sirve más, y son repudiadas muchas veces. Entonces el trabajo con las chicas es mucho más difícil. Hay que buscar también que ayudarles a sacar esa parte de violencia sexual que han sufrido, y también generar medios, mecanismos que las permitan vivir, rehacer su vida quizá lejos de su familia. Por eso es mucho más difícil trabajar con las niñas, reintegrarlas, que con los niños. Un mensaje, Chema, ya para terminar, y después de haber escuchado todo tu relato lleno de vivencias y de una realidad que compartes como nadie, ¿no? Desde el conocimiento, pero también sobre todo desde el corazón, porque le has puesto mucho corazón a todo eso. Un mensaje para la ciudadanía con el fin de sensibilizar a la gente sobre esta realidad, para que no se quede en el olvido, para que no sea algo que pasa de moda, como hemos dicho al principio de esta entrevista. Me pides, Ángel, un mensaje para la ciudadanía. Yo diría que no podemos olvidar que existen niños y niñas soldados porque existen guerras, y que detrás de cada guerra, de cada conflicto que existe en África,
hay una materia prima que nos interesa a nosotros. Pueden ser los famosos diamantes de sangre de Sierra Leona, puede ser el petróleo de Sudán del Sur, puede ser el uranio, pueden ser el coltan o el cobalto de la República Democrática del Congo, etcétera, etcétera. No hay conflicto allí donde hay una materia prima que nos interesa a nosotros, porque es mucho más económico sacar estas materias primas sin pagar impuestos, sin pagar trabajadores, porque los mismos niños soldados cuidan a los niños que son esclavos y están trabajando en las minas, etcétera, etcétera. Y después son nuestras empresas las que se benefician de estos minerales de sangre y en definitiva nosotros, porque tenemos un ordenador que lleva cobalto, coltan del Congo, un teléfono móvil, un reloj inteligente, nuestra industria armamentística, etcétera, etcétera. Y tenemos estos productos, estas cosas en nuestras casas, porque hay niños que están siendo utilizados como soldados y como esclavos en muchas partes de África, para que esas materias primas lleguen a nosotros y nos hagan la vida más fácil. Y después también porque hay un comercio de armas muy fuerte, armas fabricadas en Europa, en España. España es un exportador muy fuerte, muy importante de armas, y a pesar de que nuestras leyes prohíben vender armas a países que estén en guerra o que no respetan los derechos humanos, se están vendiendo, y esto para vender armas tienen que estar aprobadas en Consejo de Ministros, y todos los gobiernos que hay desde la democracia, sean del PP, sean del PSOE, han vendido armas, y cada vez se venden más armas. Las cifras de ventas de armas españolas son escandalosas. Y están llegando a estos países que están en conflicto o que no respetan los derechos humanos, o a países que sabemos que las triangulan a estos países africanos. Yo por eso llevo mucho tiempo diciendo que los verdaderos señores de la guerra no se esconden en las selvas de África, sino que los verdaderos señores de la guerra, los que tenían que ser juzgados en el Tribunal Penal Internacional, se sientan en consejos de ministros, se sientan en consejos de administración de grandes empresas, porque ellos son los responsables de que siga habiendo niños y niñas soldados. Y nosotros, como ciudadanía, no hacemos nada para que esto cambie, porque nuestro bienestar, el negocio de las grandes empresas, el negocio de nuestros gobiernos, el dinero, en definitiva, está por encima de las vidas humanas y del respeto a los derechos humanos. Somos nosotros, hay que pensar cada uno desde dónde se encuentra, qué puede hacer para que esta realidad de niños y niñas soldados termine algún día. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Chema Caballero, por estar con nosotros en Sentir Cáceres Televisión, por haber aportado tu visión profesional y humana sobre esta realidad de los niños y niñas soldados. Yo espero que haya calado en los espectadores que siguen este programa, y sobre todo haber conseguido poner un granito de arena para que desde aquí podamos hacer también un llamamiento a las instituciones y a los gobiernos, y sobre todo a las organizaciones y ONGs, que no se olviden nunca que pese a haber un marco legal que defiende los derechos del niño y lo protege y de todas estas situaciones, parezca mentira que todavía haya gobiernos que se lo salten. Muchas gracias, ha sido un placer y esta es tu casa. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a estar contigo hoy y poder hablar de esta realidad de los niños y niñas soldados. Espero que esto ayude a que tengamos conciencia que es un fenómeno que sigue vigente y que está en nuestras manos como ciudadanos un día poder terminar con ello. Muchas gracias. Pues desde el Hotel Don Carlos, en Cáceres, esta noche en Sentir Cáceres Televisión recibimos a todo un personaje de nuestra ciudad, Rubén Mayordomo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Nada, la verdad es que encantado y contento por estar aquí contigo esta noche. Bueno, un placer
que puedas estar con nosotros, porque quien te conoce sabe muy bien que tú tienes una agenda muy, muy apretada, ¿no? Por tu trabajo, por tus compromisos con las cofradías, por la vida social, ¿no? Que te implicas tanto en Cáceres, que contar contigo un ratito para estar en la televisión a mí me parece que ha sido un milagro. La verdad que, como bien dices, la verdad es que pues sí, es así, ¿no? Al final el trabajo, todo el mundo cofrade, todo el mundo ahora que tenemos, ¿no? Nos quita bastante tiempo, porque esto es como todo, cuando no estás trabajando estás haciendo la cosa. Si ya el trabajo ya dura 8 horas mínimo todos los días con una empresa, imagínate, y aparte luego pues todos los extras que uno tiene, ¿no? Pero bueno. Rubén, yo antes te he dicho un personaje de Cáceres con todo el cariño y todo el respeto, claro que sí. Yo creo que a ti eso te gusta, ¿no? Porque en el fondo tú sabes, dentro de lo humilde que tú eres, que a ti la gente en Cáceres y en muchos sitios te quiere, ¿eh? Y te valora y te respeta profesionalmente y por otros aspectos que vamos a hablar ahora en esta entrevista. Pero yo esta noche, más allá de ese Rubén mayordomo que vemos muchas veces en las redes sociales, o en un medio de comunicación cuando se cubre, por ejemplo, pues una procesión o un evento, ¿no? De la Semana Santa, por ejemplo, donde sueles aparecer mucho, o un evento solidario, que también estás mucho por las causas solidarias, a veces uno se hace la idea de una persona partiendo, bueno, pues de esas apariciones, ¿no? O de lo que conoce a partir de una foto o de una red social, ¿no? Y yo esta noche me he propuesto que te abras en canal para conocer un poquito más a ese Rubén mayordomo que quizá mucha gente que te conoce algunas cosas de ti no ha descubierto o no las sabe tan en profundidad como vamos a tratarlas esta noche en la entrevista. Vamos a empezar, si te parece, Rubén, por la familia. ¿Qué importancia tiene la familia para ti? Hombre, pues lo primero que gracias por tus palabras. La verdad es que me halagan y me siento bastante orgulloso, ¿no? De que me digas eso. Me siento sobre todo muy orgulloso de ser cacereño, de donde nací, ¿no? De donde soy y bueno, y de donde sí quiero morir, ¿no? Entonces, bueno, pues mi familia, o sea, sentimientos de mi familia. ¿Qué es la familia para mí? La familia para mí es lo más grande. O sea, para mí tengo el gran orgullo, ¿no? Como te digo, que tengo el placer de tener, para mí, la mejor familia que uno se puede tener, ¿no? Desde que uno viene a este mundo, realmente ha sido una familia donde me han educado en valores, donde me han educado con humildad, con sencillez, y yo creo que eso al final llega a demostrar la persona que soy. O sea, yo no soy más grande que nadie, ni soy mejor, simplemente soy eso, Rubén mayordomo, una persona humilde, cercana y sencilla. Y esos son valores que mi familia son los que me han dado. Uh-huh. Bueno, alguna vez, Rubén, te hemos oído decir un niño criado entre algodones, porque eres el menor de todos los hermanos. Tienes 3 hermanos mayores, los 3 varones. Sí. Como dices, de una familia educado con muchos valores, ¿no? Por tu padre y por tu madre. Pues sí, la verdad es que, como bien dices, yo soy el pequeño, ¿no? de la familia, soy el pequeño, soy el niño mimado, ¿no? También, bueno, algunas veces el que más palos ha llevado, pero bueno, eso es, pero yo creo que han sido palos con cariño, al final como niño, ya sabes tú, ¿no? Al final eso. Sí es verdad que me siento súper protegido por la familia que tengo. Es lo que te digo, mis padres nos educaron a tenernos unidos. Como bien dices, somos 3 hermanos, los 3 varones, y eso, o sea, al final, pues lo que mis padres han conseguido, lo que ellos han querido, ha sido eso, ¿no? Que estemos juntos, que estemos unidos, que estemos siempre cercanos. ¿Qué te digo yo de mis hermanos? Sí, yo creo que es lo más grande que uno puede tener. Creo que es tu amigo, tu compañero. Hablar de mis hermanos es ponerse un nudo en mi garganta, ¿no? Es difícil, pero yo no podría tener mi vida sin ellos. Uh-huh. Por eso, ¿no? Porque al final he sido, al ser el pequeño, siempre he querido seguir o sus pasos, o siempre, para mí son referentes, tanto uno como otro, ¿no? Al final, el mayor, el mediano, el mayor, ¿no? Al final tampoco nos llevamos mucha diferencia entre hermanos de edad. Entonces, bueno, hay una edad que ya compartes muchas más cosas, ¿no? Al final yo, fíjate, anécdotas, ¿no? De que era de cuando salías de pequeño, al final, claro, era eso, el que protegían de todo, el que, bueno, mis hermanos mayores cuando me veían, pues era como decir, pero ¿tú qué haces aquí? O me defendían, ¿no? Pues eso, al final te defienden muchas veces por de tus propios padres, ¿sabes? Digo, por llegar tarde. Y referentes también tus padres, ¿no?
Bueno, a ver, si hablar de mis padres es hablar de... es hablar de dos personas súper humildes, súper sencillas, pero a la vez muy grandes. Yo creo que quien tiene el placer de conocer a mis padres saben de lo que hablo, ¿no? El hablar de mi padre, o sea, bueno, el hablar de mi padre es hablar de una persona que siempre nos ha comprendido, siempre nos ha entendido, nos ha educado, nos ha enseñado lo que es el trabajo, a trabajar. Hablar de mi madre es igual. O sea, en ningún momento ha habido una diferencia de padre, madre, madre, padre, ¿no? Mi madre está trabajando también toda la vida en el hospital de la Virgen de la Montaña. Y mi madre eso, o sea, él ha sabido criarnos, ha sabido estar, ha sabido responder como madre. Tanto eso, una mujer trabajadora, una mujer de su casa, una mujer de sus hijos, una mujer de su madre, una mujer... O sea, al final, hablar de mis padres es hablar, o sea, del orgullo más grande que yo puedo sentir. Y sobre todo porque habéis sido siempre una piña para afrontar momentos muy duros, ¿no? Y momentos muy difíciles. Totalmente, mira, a ver, yo quien conoce a la familia Mayordomo, Caballero, o la familia Mayordomo, ¿no? Caballero también. Muchas veces tengo amigos que quien realmente conoce la familia dice, yo no sé cómo habéis sido capaces de sobrevivir la familia a tantas cosas, porque es verdad que han sido golpes muy duros, es decir, has tenido tus alegrías, pero los golpes duros sabes que son los que más duelen, ¿vale? Y los que menos, claro, es decir, la alegría la disfrutas y pasa muy rápido, pero la pena dura mucho. Mi familia ha sido golpeada por muertes muy jóvenes, de familias, de casos muy duros, enfermedades muy largas. Entonces, bueno, realmente mi familia, o sea, nos han enseñado a levantarnos. O sea, nosotros nos han levantado, o sea, más yo recuerdo, ¿no? Alguna muerte, bueno, muy dura, ¿no? Y de llegar mi padre, entrar en casa y decir, esto tenemos que continuar. O sea, esto hay que continuar, hay que luchar, y él nunca dejaba que nos viniéramos abajo. Yo creo que para mí mi padre ha sido ese referente de luchar, de sobrevivir a las adversidades, ¿no? Al final es lo que ellos han conseguido. Mi madre es un poquito más blandita, ¿no? En ese sentido, pero bueno, luego es más dura de lo que yo creo que ella se piensa y que nosotros propios también nos pensamos. A veces caemos, Rubén, en el tópico de pensar que las personas que tienen fe afrontan ciertas realidades en la vida con más fortaleza, ¿no? Precisamente porque se alimentan de esa fe. Pero para ti fue un punto de inflexión en la fe, que tu padre ya pues no estuviera con vosotros, ¿no? Pues mira, ese momento para mí ha sido, o sea, te voy a decir algo muy duro, ¿no? Algo muy... Yo creo que eso es como... Quien al pasar por ese proceso, sabe lo que es que te estrujan el corazón, sabe lo que es que te destroce el alma, sabe que tienes que volver a vivir, pero que tu alma no es el mismo. Mi fe, bueno, pues yo dentro de todo, ¿no? Soy una persona que respeto todo, o sea, todo. Yo creo que en esta vida hay que respetar, entender y comprender y ponerse en el lugar de los demás. Entonces, siempre voy a hablar sobre mi persona, sobre lo que yo he vivido, ¿no? Lo que mi familia ha vivido, lo que mi vida es. Y yo es verdad que, bueno, pues uno de los golpes más fuertes a nosotros, bueno, pues nos han educado en esa fe cristiana. Mis padres, nosotros somos del Colegio San Antonio de Padua. Mis padres, bueno, pues nos han educado en esa fe. Nos trajeron desde muy pequeño a los pies del Nazareno, ¿no? Desde la... es que... Te cuesta hablar de ello, ¿no? Mucho. O sea, hablar del Nazareno es hablar... Para nosotros en mi casa es hablar de lo más grande, ¿no? De algo, sobre todo esa fe que te une a la familia, porque mi familia es verdad que es muy, muy cofrade, mi familia tanto por un lado del Nazareno como por otro del Humilladero, ¿no? Pero siempre juntos, nos han educado en ese sentido. Entonces, hablarte del Nazareno y hablarte de la fe, el momento más duro que yo viví fue perder a mi padre de momento. Yo no creía en ese tipo de muertes, ¿no? Porque por desgracia te digo que hemos tenido otras, pero han sido largas y muy duras. Pero ese tipo de muerte de apagado y encendido, yo eso no la había vivido, ¿no? Entonces, cuando a ti se te quedan los brazos, cuando hay alguien, lo que tú más puedes llegar en esta vida a querer, se le apaga su vida,
mi padre tenía en la mesilla tenía una foto del Nazareno, y cuando pasó lo que pasó, yo lo miré, ¿no? Y de verdad suena muy fuerte, pero reventé la foto. O sea, fue un dolor tan grande que yo decía que no era lógico, porque de verdad es que eran golpes uno tras otro, o sea, y es que este fue como, o sea, en menos de un año muchísimas pérdidas, y de gente muy cercana y joven de mi familia. Entonces, es verdad que esa foto, soy sincero, o sea, la empotré contra la pared. Entonces, mi cambio de esa fe, pues sí. A ver, yo entiendo a la gente que se enfada, yo entiendo a la gente que renuncia, yo entiendo. Pero bueno, llega un día en el cual, no sé por qué, te levantas, sientes que te falta algo. Sientes que hay algo que no, eso, que yo no había vuelto a entrar, no me había vuelto a postrar delante de las rejas del Nazareno. Y no sé, ese día parece que o me soñé con él, o me llamó la atención y fui a Santiago, fui a pedirle disculpas. Entonces ahora yo, o sea, mi fe o mi creencia, ¿no? Al final, no sé, creo que además hay, en Música y Poema hice una de las partes, ¿no? Que decía de Padre, llévame a sus rejas, ¿no? Que quiero llevarle. Entonces mi sensación es el estar allí, ¿no? En ese momento y estar con él. Llámalo fe, llámalo sentimiento, llámalo lo que tú quieras. O sea, sí. Yo respeto, de verdad lo digo, ¿no? Pero cada uno al final lo vive. Entonces volví a creer en esa fe, y que además yo lo decía, ¿no? Y como creyente, como cristiano, ¿no? Cuando te educan, te dicen que algún día estarás junto, algún día volverás con él, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, tarde o temprano, cuando tenga que ser, pues llegará ese momento que yo sé que estaremos. Bueno, él seguramente que ahora es un ángel para ti, seguro, que te protege, y tal vez todo eso que viviste pues no dejó de ser una prueba de fe, ¿no? Totalmente. Una prueba de fe que ahora, como dices, ¿no? Está mucho más fortalecida, y que compartes con una vida cofrade muy activa, muy intensa, de la que por supuesto vamos a hablar. Pero es que es curioso porque además tu padre, que era del Nazareno, que eso está ahí guardado, sí, en tu memoria y en la memoria de esta ciudad, te decía siempre, has nacido un Viernes Santo. Sí, la verdad es que yo creo que eso fue, no sé, bueno, mis padres no lo contaban muchas veces, y mi familia es lo que hablamos muchas veces. Mi familia es, o sea, nosotros nos han educado eso, a estar siempre juntos, o sea, yo no tengo un primo hermano, mi familia es un hermano primo, yo no tengo unos tíos. Difícil. Hablar de mis tíos es hablar de mis padres, tanto los varones como padres, como ellas como madres, ¿no? Es decir, yo... Claro, porque ellos ocuparon, ¿no? Sin ser reemplazable, por supuesto, totalmente, pero ese espacio que quedó ahí, ¿no? Totalmente. Y te lo quisieron llenar de mucho amor, ¿no? Totalmente, o sea, decir, a ver, siempre lo ha habido, ¿vale? O sea, porque es verdad que siempre ha habido, además, esa unión, ¿no? De mis tíos, por una parte como por otra, porque al final mi familia, yo ya no sabía si era caballero mayordomo caballero, ya no sabía, ya no sé, o sea, no te puedo hablar de una parte y a otra, sino es que mi familia es de los que une. O sea, mis padres siempre han sido los eslabones, o mis tíos, de todo, o sea, más de mis amigos, o sea, de irnos al campo y decir, juntarte en un momento con 70 personas, ¿sabes? Por eso, ¿no? Por las uniones. Entonces, bueno, pues esa unión de tío, de familia, pues me he ido un poco. Pero bueno, que esa es la unión de la familia. Es lo que te daba mucha fuerza en ese momento. Naces un Viernes Santo, una fecha muy simbólica para ti, y tú ya venías como predestinado a formar parte de las cofradías y de la vida de la Semana Santa de esta ciudad, ¿no? Totalmente, como te decía, ¿no? Cuando nos juntábamos y lo contaba, ¿no? Mis padres siempre decían, dice, la única vez que yo, mi padre, ¿no? Decía, o mis tíos, la única vez que me he perdido la procesión de la madrugada, porque mi padre carga, ¿no? Y cargaba con el Nazareno, ¿no? Terminó cargando con él. Decía, la única vez ha sido el día que tú naciste. El día que tú naciste. Y yo creo que es que eso hasta le sentaba mal. O sea, porque cuando lo decía como orgulloso de que hubiera nacido ese Viernes Santo, día 2 de abril, a las 8:10 de la mañana, cuando el Nazareno entra por las puertas de Santiago. Entonces, para mi padre, pues bueno, pues él siempre lo dice, ¿no? Decía, a ver, cuando entraba el Nazareno por las puertas, que acaba la madrugada,
venía al mundo, dice, bueno, una de las alegrías más grandes de mi casa, que es mi hijo el pequeño. Entonces, bueno, pues sí, por eso te digo, predestinado yo creo que nace hasta un Viernes Santo, vamos, yo creo que no se puede tener, o sea, no se puede clavar más, vamos. ¿En qué momento te encuentras ahora en tu vida personal? Pues mira, en mi vida personal me encuentro bien, bueno, pues estoy con mi mujer, la verdad es que bien, todo bien, o sea, trabajando, luchando, viviendo, disfrutando, amando, sintiendo. Vives la vida muy intensamente, ¿no? Porque claro, después de todo lo que has contado, has aprendido que cada momento hay que disfrutarlo al máximo. Totalmente, vamos, yo es algo que lo he tenido siempre, claro, o sea, yo ha sido algo que siempre he vivido, ¿no? Es decir, soy de los que cuando viene lo bueno, vas por lo bueno, cuando viene lo malo, vas por lo malo. Es decir, sí es verdad que soy una persona de vivirlo todo muy intensamente. Yo creo que demasiado, ¿vale? O sea, demasiado. Si es feria, si es carnaval, si es Navidad, si es Semana Santa, si es, ¿vale? O sea, aquí yo soy de los que digo que el que se aburre es porque quiere. Porque realmente, o sea, la vida hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que sentirla, porque es lo que hablamos. O sea, es decir, yo, mira, hay una cosa que siempre digo, jamás me voy a ir a una cama sin decirte que te quiero. Jamás. Pero yo soy una persona que soy de los que te digo que te quiero, pero tanto a mis amigos, como a mis amigas, como a mi familia, como a mis clientes, como a cualquiera. Si no te quiero, no te quiero. Eso es así, o sea, nadie puede obligar a nadie. Pero si realmente te quiero, hay que decirlo. O sea, hay que vivirlo, esa intensidad la tienes que tener. Porque no sabes mañana lo que te puede suceder, pero no te hablo de mañana, te hablo de en 5 minutos. Bueno, y obras son amores, ¿no? No es algo que se queda solo en la palabra. Hay que hacerlo, ¿no? Y a ti la vida, cofrade, te ha dado esa amplitud, ¿no? De quizá conseguir o ampliar la familia o conseguir otra segunda familia. Pues sí, mira, como bien dices, la verdad es que ha sido un momento, eso, de las cofradías, ¿no? La cofradía final, bueno, pues esto es como todo, ¿no? Yo he tenido, pues desde muy niño, lo que estábamos hablando, ¿no? Hemos sido cofrades, nos sacaban, además de salir en la madrugada, pero de muy pequeño, de quedarte dormido en una esquina con la túnica porque ya no podías más, ¿no? Entonces sí es verdad que hemos vivido muchos momentos desde la infancia, ¿no? Muchos momentos desde la infancia. Entonces al final lo que me comentabas, ¿no? Lo del tema de la familia cofrade, pues al final realmente, mira, yo tuve un caso, ¿no? Un caso muy duro, donde hubo una persona que me abrió las puertas, ¿vale? Me emociona hablar de ella. Ella sabe quién es, vamos, si tengo que decir su nombre, lo voy a decir, ¿vale? Porque yo me siento muy orgulloso de que ella sea mi amiga. Yo me siento muy orgulloso de que ella fuera una mano que, sin conocerme de nada, en uno de los momentos peores de mi vida, ella me abriese la mano de la cofradía del Nazareno. Ella se llama Begoña, o sea, para mí ese nombre lo voy a tener siempre en mi boca y siempre en el corazón. O sea, una persona maravillosa, una persona también muy cacereña. Y una persona que me tendió la mano a la cofradía. De ahí, bueno, pues vamos pasando un poco, ¿no? Me metió a sentir, a vivir, ¿no? A los entresijos del interior de una cofradía. Pues Begoña, que yo sé que es muy importante para ti, esta noche ha querido también participar en esta entrevista y nos han mandado unas palabras que yo quiero que tú escuches con mucha atención. Vamos a escucharlas. Querido Rubén, nos conocimos un día muy triste y doloroso para ti y para tu familia. Desde entonces ha ido creciendo mucho nuestra amistad. Eres un ser especial, con un corazón enorme, humilde, generoso, amigo de sus amigos. Tienes tantas virtudes que es muy difícil enumerarlas aquí y ahora. Nuestra Semana Santa ha crecido y es más grande desde que tú estás dentro de ella. Eres tan especial y, cómo no, en tu trabajo, un gran estilista. Todo lo que haces brilla con luz propia. Querido amigo, te quiero un montón. Un abrazo tan grande como tu corazón. Pues una de las cofradías, ¿no? que me llamó, que me brindó también el estar, ¿no? Es decir, es para mí la cofradía
que tengo también marcada a fuego, ¿no? O sea, nosotros, como te decía, mi familia es mucho del Nazareno, pero había otra parte que era del Humilladero. Esto es como los equipos de fútbol. Y bueno, pues hoy por hoy pertenezco como junta directiva a la Cofradía del Humilladero. ¿Qué encontré en el Humilladero? Una familia. O sea, a mí el Humilladero me ha aportado una familia. O sea, no te podría hablar de uno y de cada uno de los directivos, porque al final somos todos diferentes, pero realmente somos todos una piña. Es decir, de la noche a la mañana vienen a buscarme y me dicen que quieren que sea partícipe de la junta directiva, que quieren que esté allí. Es verdad que yo los conocía a algunos, pero al 90% de la directiva no los conocía. Créeme que hoy por hoy no cambio a ninguno de los que están ahí, porque es que es una familia. Pero eso, Rubén, no se lo dicen a todo el mundo. Hay algo en ti que les llama la atención, que valoran especialmente para proponértelo, ¿no? Pues no lo sé, yo siempre he dicho que yo no sé cómo soy. Yo soy lo que hablamos, ¿no? La humildad, la sencillez, o eso es lo que yo quiero tener. O sea, yo no busco nada más auténtico, que eso. Muy auténtico también. Entonces sí soy de los que entrego el alma y el corazón. O sea, yo soy de los que se dice que cuando quiero. O sea, lo que hablábamos antes. O sea, yo no soy una persona en las cuales te voy a dar un golpecito en la espalda, porque si no, además, mira, había una de las cosas que me decía mi padre muchas veces, ¿no? Decía, tu cara es un emoticono. O muchas veces me decía, esa cara. Y yo decía, es que no puedo remediarlo. O sea, es algo que no puedes remediarlo. O sea, se me iluminan los ojos si yo algo quiero, o se me apagan si no lo quiero. Entonces, ¿qué han visto? Bueno, pues no lo sé. O sea, esa forma de trabajar, esa aportación a ese equipo, porque al final esto es como todo, es un equipo donde se reman todos a la vez. Hablarte de ellos, pues yo creo que es que se me ilumina la cara. O sea, ahí sí que no se puede remediar. Bueno, pues vamos a escuchar a Ismael de la Cofradía del Humilladero, que también tiene algo especial y muy bonito que decirte esta noche. Gracias. Hablar o dedicar unas palabras a Rubén Mayordomo Caballero es una tarea relativamente sencilla para mí. Como mayordomo de esta cofradía del Cristo del Humilladero, para mí es un privilegio contar con él y con el resto de miembros de la Junta de Gobierno para desarrollar las actividades que hacemos a lo largo de todo el año. Esa participación de Rubén es absolutamente intensa, como la de todos, pues a lo largo de todo el año, organizando un recital de saetas del que él es alma mater, o vistiendo la imagen de Nuestra Señora de la Encarnación magistralmente, que está a mis espaldas. Rubén es una persona con una bonomía excelente y además, desde el punto de vista personal, siempre tenemos un poco esa broma de que efectivamente nuestros caracteres son muy diferentes, como que somos el agua y el aceite. Sin embargo, en muchas ocasiones tanto esa agua como ese aceite se mezclan y da lugar, creo que, a una amistad maravillosa. Bueno, esta noche estamos viendo personas, ¿no?, muy especiales para ti que vienen dejándonos mensajes a lo largo de esta entrevista. Muchísimas gracias, Begoña, muchísimas gracias también, Ismael. Pero también para ti es muy importante Tamara Alegre, porque forma parte, bueno, es como casi de tu familia, ¿no? La verdad me estás poniendo la noche un poco complicada. Estás poniendo un poco la noche complicada. Tamara. El poner el nombre de Tamara en mi boca es poner el alma en ella. O sea, si yo te hablo de Tamara, es hablarte de esa hermana que uno no ha tenido, pero que ahora mismo no la ha hecho en falta, porque la tengo a ella. O sea, yo con Tamara me he criado, he tenido la gran suerte de, bueno, esto viene todo de muy atrás, ¿no? Es decir, bueno, pues yo, aquí donde me veis, ¿vale? Estuve en la escuela de Saeta con Simón García, Niño de Rivera, pero yo soy, o sea, donde tú me ves, soy la persona más vergonzosa del mundo. ¿Y no quieres cantar? No. ¿Pero cantas? Sí, he estado. Y pues mira, además me pasó con ella alguna vez, ¿no? Que subíamos al balcón a cantar y me decía, bueno, tú cantas a uno y yo le canto a otra. Pues el mío pasaba y yo lo hacía así. ¿Vale? Porque no me atrevía, o sea, he sido la persona más vergonzosa del mundo y soy, o sea, lo que pasa es que bueno, hay veces que dicen no me queda más remedio y tengo que tirar, pero es verdad que para el momento cante me muero de vergüenza, lo llevo fatal. Entonces,
Con Tamara la conocí en la escuela de Saeta. Tamara era muy pequeñita, Tamara entró con 8 o 9 años y yo, bueno, pues nos llevamos 3 o 4 añitos. Entonces, bueno, pues realmente yo la cogí una niña y ellas me cogieron a mí siendo un niño. He sido también un niño muy inocente, o sea, un adolescente más inocente, un adolescente que he salido, que he entrado y eso, pero bueno... Es verdad que con ella, sus padres, bueno, yo recuerdo, ¿no?, de cuando nos llevaban a la escuela de Saeta, siempre me recogían con todo el cariño del mundo, ellos me recogían y nos llevaban. Entonces todo esto ha ido creándose en una amistad muy grande, pero una amistad, que es lo que te digo, o sea, yo hoy por hoy sé que no podría vivir sin Tamara Alegre. O sea, lo sé. Qué bonito. Lo sé y es así. O sea, Ella entonces... también te quiere mucho y eres muy especial para ella. Vamos a escuchar lo que ha grabado para ti. Muchas gracias. Bueno, pues aquí me tienes. Como ves, siempre eres tú el que me sorprende, el que hace las entrevistas, pero hoy pues te toca a ti. Y bueno, no podía ser de otra manera que de estar aquí haciéndote este vídeo para agradecerte siempre todo lo que haces por mí, para decirte que te mereces todo lo mejor y sobre todo sé que ahora estás en un momento delicado, pero que vas a salir con muchísima fuerza, que te vas a recuperar pronto y ya sabes que lo que te queremos vamos a estar a tu lado. Así que te mando un besito enorme y que sabes que te quiero muchísimo. Bueno, ese barrio de Llopis y Borra, al que tú estás tan arraigado, tú y tu familia, ¿no? Que es difícil no entender tu vida si no se contextualiza en ese barrio, porque tú eres mucho del barrio. Totalmente, yo soy muy del barrio. Yo creo que demasiado soy del barrio. Porque es verdad que, a ver, es un barrio, yo creo que Llopis y Borra, ¿no? Al final, bueno, cuando hablo de Llopis y Borra, ¿vale? Yo soy o sea, nací en las 300, ¿vale? En el barrio de las 300. Pero yo creo que al final el barrio, o sea, es un conjunto de las 300, lo que antiguamente se llama las Malvinas, Llopis y Borra y el Espíritu Santo, ¿no? Al final es un barrio que está todo en unión, ¿no? Y al final, bueno, pues te mueves por todo ese barrio. ¿Qué le debo yo al barrio? Mi familia, lo primero. O sea, el haber nacido allí, el sentir ese barrio tan cerca, el levantarte en ese barrio, porque yo sigo viviendo en el barrio ese, o sea, yo sigo allí, o sea, yo no me quise ir de allí ni con agua caliente. Pero es verdad que le debo eso, ¿no? Es decir, mis abuelos vivían allí, mis tíos vivían allí, la gente vivía allí, ¿no? Entonces al final, bueno, pues allí me crié. Bueno, también digo que estudié en San Antonio de Padua, ¿no? Entonces, bueno, pues he tenido la gran suerte de criarme mucho en el centro, ¿vale? Pero a la vez de estar en el barrio. Entonces, claro, eso no todo el mundo puede decirlo, porque hay gente de Cáceres que no conoce ese barrio, no ha bajado, pero me gustaría que algún día bajara a ver ese barrio. Lo conocieran, y que conociera ese barrio y a la gente. A partir de ahí es verdad que, bueno, pues todo mi vida ahí, o sea, hasta la cofradía, y es más, mi negocio. Yo llevo 20 años en ese barrio y de verdad, muchas veces, ¿no? Yo soy de los que me gusta sentarme y pensar, muchas veces me gusta estar solo, me gusta, de verdad, busco muchas veces la soledad y el sentarme muchas veces en mi negocio cuando hemos terminado, ¿no? Y sentarme y acordarme de cada persona que ha podido vivir ahí, que ha estado ahí en ese barrio, que ha estado en mi negocio, me inunda de emociones, ¿no? Es decir, ¿cómo es ese barrio? Ese barrio, te levantas por la mañana, bajas y es buenos días, ¿cómo está señora Lucía, señora Justi, señor, ¿cómo está? Y realmente llegas a saber la vida de cada uno, pero no en plan el cotilleo, ni, ¿vale? Como se comenta, se dice muchas veces, que al final, bueno, pues todo el mundo sabe la vida de todo el mundo. Pero es que te preguntan con tanto cariño, que te sientes tan arropado, que yo te puedo asegurar que es que... créeme, o sea, respetando todos los barrios y respetando toda la ciudad de Cáceres, que al final para mí es lo más importante y lo más grande que puede haber, ¿no? Y que yo quiero, o sea, pero realmente es verdad que tengo la gran suerte de haber nacido en ese barrio y de estar en ese barrio y de vivir en ese barrio. Y tanto que sí. Sí. La cercanía y esa cotidianidad, ¿no? Ese día a día con la gente que es maravilloso. Y el contacto que te permite tener tu trabajo, ¿no? Totalmente, o sea, con es lo ellos, que te digo, al final allí, ellas. pues eso, o sea, tienes tu farmacia, tienes tus tiendas, además yo lo digo, es un barrio
que ha generado muchísimas empresas de la ciudad. O sea, es un barrio donde, bueno, pues eso es interesante que lo digas. Totalmente, o sea, decir, allí, por ejemplo, bueno, pues Lucio Cancho, Marucci, la farmacia Julia Campo, tienes allí, o sea, Fátima, ¿no? Que es de la frutería González Pulido, o sea, gente maravillosa que han salido de esos barrios y que siguen en esos barrios. Ahora mismo, pues eso, las tiendas Rojo empezó allí. Me contaban las historias muchas veces, ¿no? Porque, bueno, eso ya son historias que te cuenta la gente del barrio, que, por ejemplo, bueno, pues la tienda de lo que es Bustillo, de ceremonia, ¿no? Lo que era Pedro Rocha salió de allí. Entonces, por eso te digo, es un barrio que lo suyo es suyo, ¿vale? O sea, allí no se suben al centro a comprar, allí se quedan en el barrio. Entonces lo que haya se puede comprar allí en el barrio. O sea, por eso te digo, es que te puedo hablar de todos y cada uno de sus tiendas, de la librería, Juanita, de Fausto, ¿no? O sea, quien no conoce Fausto, si ese está siempre lleno, esa churrería, tanto de Barrante. Entonces tú dices, si yo te tengo que hablar de todos, o sea, del bar Las Vegas, del bar Mariano, lo que ha sido La Sirena, es que ha habido y hay tanta gente tan magnífica que es que me quedo corto para decir lo grande que es el barrio. Y es más, yo soy de los que digo, ¿no? Cuando me preguntan, ¿no? Y cuando yo soy de los que digo, la gente muchas veces, ¿no? De centro o de cualquier sitio, ¿no? O sea, no hablamos de otro barrio, de otra periferia, digo, os recuerdo que primero se hizo el barrio. Os recuerdo que primero existió el barrio, que primero existió las cuevas de Maltravieso y luego se hizo la ciudad de Cáceres. O sea, entonces, primero el barrio y luego Cáceres. Pero bueno, es algo que yo no comento, pero con esa nota. Rubén, ha sido un placer haber tenido con nosotros. No. La verdad que sí, teníamos muchas ganas de tener ya este encuentro contigo. No me cabe la menor duda de que eres un tío súper auténtico y que tienes carisma suficiente para recoger el cariño de tantos cacereños y cacereñas que ya han pasado por tu vida y la gente que tiene que ir pasando. Y la verdad me siento muy orgulloso de haber estado esta noche contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, de verdad, por dejarme, bueno, por querer abrirte el alma, conocer a esta persona sencilla, humilde y que, bueno, pues que estoy aquí para ti, para el programa, para toda la ciudad de Cáceres y de verdad abierto en alma para mi ciudad y por mi ciudad. Gracias y suerte. Gracias a ti. Bueno, el 13 de febrero, para todos los amantes de la radio, ellos saben que se celebra el Día Mundial de la Radio. Y de eso no nos cabe la menor duda, porque a mí también me gusta la radio, y al invitado que tenemos esta noche en Vivo Guitar Store en Cáceres, en este local maravilloso y singular donde los haya, pues es otro amante de la radio, amante de la música y un currante del mundo de la cultura. Muy buenas, Óscar Hola. Trigoso. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, bueno, enhorabuena como amante de la radio y como profesional de la radio, porque ¿cuántos años tienes ya tú en la radio pública extremeña? Pues arranqué en el 2006 en Canal Extremadura Radio con el programa El Garito. Luego hice algunos más también en Canal Extremadura Radio, pero a día de hoy seguimos con El Garito, que es el programa de la música extremeña. Súper contento con mi amigo Lorenzo. Y bueno, pues ya son eso, pues desde el 2006 hasta ahora unos cuantos programas, porque hemos hecho muchos años el programa diario, ha cambiado diferentes formatos, pero vamos, te puedo hablar de más de 2000 y pico programas ya realizados. ¿Y no te aburre o no te resulta monótono o no te cansa de decir, bueno, ya llevo muchos años y llega el momento, ¿no?, de dar un carpetazo a esta actividad y de dejarla, ¿no? ¿Qué tiene la radio que te engancha tanto para haberte mantenido ahí durante tantos años?
A ver, en mi caso me pasa un poco como cuando formo un grupo o estoy en una banda. Si estás bien acompañado, es que te da igual. O sea, estás encantado, ¿no? No llega a ser la sensación de un trabajo, ni mucho menos agobiante. Entonces, en este caso estoy con Lorenzo, que es un compañero magnífico. Nos lo pasamos genial. Bueno, cualquiera que escuche el programa lo puede comprobar. Y entonces lo estaría haciendo toda mi vida, no me cansaría de hacerlo. Además, el contenido que tenemos, que me llega mucho porque es música extremeña, no para de llegar discos nuevos, artistas nuevos, pues conciertos, festivales. Entonces es un material muy vivo, no es como si estuviésemos hablando del jazz de los 70, que bueno, eso es lo que hay y ya está, ¿no? Aquí es cada semana recibimos contenido nuevo, artistas nuevos, descubrimos nuevas tendencias y entonces es algo que a mí personalmente no me aburre. Claro, tú es que has encontrado en la radio otro canal, otra vía, otra forma de compartir tu pasión por la música con el público, ¿no? Claro, yo sobre todo soy melómano, antes incluso que músico. Escuchaba mucha música de pequeño, luego pues por suerte me pude dedicar a ello primero en plan más amateur, con la batería, luego ya más en el plano profesional, gracias a la influencia de mi primo Epi Figueroa y después acompañado también de mi primo Rubén y después de un montón de amigos. Y entonces mi vida está rodeada de la música, tanto de la que escucho como de la que practico. Y el contacto con los oyentes, porque la radio tiene una cosa que es muy, muy fresca, ¿no? Muy, muy natural, y de pronto, no tardando mucho, notas una reacción del oyente, ¿no? Eso es lo que también emociona, ¿no? Para seguir hacia adelante, ¿no? Tantos años. Sí, el oyente, el feedback que te va transmitiendo, los mensajes que nos llegan a nuestras redes sociales. Y después también los propios artistas que se ponen en contacto con nosotros. Oye, Óscar, mira, acabamos de sacar disco, te mandamos el nuevo single, sois los primeros en escucharlo. Todo eso nos emociona mucho, ¿no? De ser los primeros que nos tengan en cuenta a la hora de presentar sus trabajos, porque ya no quedan muchos sitios ni muchas plataformas para los músicos extremeños poder presentar ese esfuerzo, ¿no? que supone realizar un disco, un single, un vídeo. Queda muy poquito aquí en Extremadura, por desgracia. Pocas salas, pocas radios que le hacen caso a nuestros artistas. Las televisiones como vosotros pues bueno, hacen una labor importante también en ese sentido, y entonces es muy importante que entre todos empujemos un poquito para que esos artistas mantengan la producción y se les dé el reconocimiento que merecen. Claro, hombre, es que es un respiro, ¿no? También para ellos, ¿no? Sí. Contar con un espacio donde tú puedas hablar de tus proyectos, de las cosas que haces, ¿no? Y llegar al público, ¿no? De otra manera, ¿no? Es curioso porque yo tengo la teoría de que quien ama la radio haciéndola, en algún momento de su vida empezó enamorándose de ella como oyente, ¿no? Uh-huh. Tú cuando eras chico escuchabas mucho la radio. ¿Qué tipo de radio escuchabas? Sí, escuchaba mucho, programas de música sobre todo, pero yo creo que el que más me hizo querer pues meterme en el medio fueron los Goma Espuma, en el sentido del humor. Escuchaba los programas y luego los imitaba, ¿no? Con la cinta antigua de cassette, ponía a grabar, me hacía yo los programas, me inventaba historias, un poco imitándolos. Y yo creo que eso fue como mis primeros pinitos, fuera del medio, evidentemente, pero como imitando a los locutores y a la forma de hacer, sobre todo en el sentido del humor que tenían y todo esto, como enfocaban los programas, me hacía muchísima gracia y lo pasaba genial. Si es que al final todos hemos jugado a la radio alguna vez Sí. en nuestras vidas. Hablo de la gente que nos gusta la radio, claro, ¿no? Uh-huh. Hemos jugado a ser locutores, a hacer entrevistas y a enredos de esos que luego, con suerte, pues hemos podido llegar a materializar, unos en unas plataformas o medios, otros en otras, pero que bueno, que siempre es un placer, ¿no? Uh-huh. Sentir ese enganche con la gente y provocar emociones, ¿no? Porque si no, no tendría Claro. sentido hacerlo. La radio como forma de vida, ¿no? Porque es un medio que también te marca una disciplina, ¿no? Y te marca un ritmo, ¿no? Todas las semanas preparar un programa, todas las semanas estar con el equipo pendiente de novedades. En fin, la gente, hay un trabajo que no valora porque no lo conoce, ¿no? ¿Tú cómo lo gestionas todo eso? Pues yo arranqué de una manera muy ordenada, era de hacerme la escaleta al milímetro, todo súper colocado, las canciones, esta dura tanto, vale, si el programa dura 1 hora, lo coloco así y tal. Pero ya con el tiempo, entre la práctica y después que he notado que queda como más natural que vayan surgiendo, lo tengo como un poco más suelto, lo tenemos más suelto, Lorenzo y yo. Es más o menos tenemos unos contenidos y sobre eso interactuamos y vamos viendo qué surge, para que quede natural, quede espontáneo. Y hablamos un poco de todo, no solo de música extremeña, de lo que se nos va ocurriendo, pues bueno, para que el programa también sea entretenido, ¿no?
y nos sentimos súper a gusto así, en vez de llevarlo todo súper encorsetado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha ido evolucionando un poco la forma de hacer el programa. En este caso, yo empecé con Alberto Casado, que ya pues tenía cierta experiencia, sobre todo como locutor. Luego estuve con Diego Barriga, también uno de los grandes adalides de la música extremeña, con su sala Bugalú, que precisamente a raíz de montar la sala, pues ya apenas tenía tiempo para poderle dedicar, y entonces, bueno, ya dio paso a Lorenzo González, que a partir de ahí pues seguimos con el programa y hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, siendo uno de los programas más consolidados de la radio pública extremeña, el Garito, y además eso que tú hablas de naturalidad es lo que la gente más valora, ¿no? Porque estamos en una nueva era de la comunicación donde equivocarse es que está bien, es decir, hay tanta naturalidad ya en los medios de comunicación que ha cambiado mucho todo, ¿no? Esa forma encorsetada de hacer la radio o de estar siempre bajo un guión, una escaleta, ¿no? Romper todo eso, yo creo que es un valor añadido a lo que se hace hoy en día. Sí. Y en eso ya pues con tantos años lo habéis conseguido y mucho, ¿no? Sí, se nota. Yo recuerdo al principio cuando estábamos hablando de algo y hablaba mi compañero y yo lo consultaba el móvil, digo, a ver, pues este dato tal. El técnico, que era también muy clásico, me miraba horrorizado. El móvil dentro del estudio, no, por favor, no sé qué. O sea, no se pueden usar móviles, tienes que tener un modo avión y tal. Ahora ya al revés, se busca un poco eso, ¿no? Y hay ciertos programas que están, bueno, desde hace años ya pues, en esa tendencia, ¿no? David Broncano y compañía, pues que sea todo mucho más natural, una entrevista fuera de guión, o parece que es fuera de guión, ¿no? Y yo creo que eso el público lo agradece más que no las típicas 4 preguntas que ya conoce todo el mundo, ¿no? Que se vea a la persona en vez de al personaje, ¿no? Bueno, ese Óscar Trigoso que a los 18 años empieza ya en el mundo de la música, en su casa siempre escuchando música, no que tuviera la familia mareada con la música, pero en fin, tuvieron que acostumbrarse a que había alguien que era un enamorado de la música, y a los 18 años tú ya empiezas con la batería, ¿no?, a participar con algunas formaciones, a tener un cierto contacto que luego, bueno, pues fíjate en lo que ha desencadenado. Una trayectoria musical con muchas formaciones, muy consolidadas algunas de ellas, que ya forman parte de la historia de la música de Extremadura, como Niño de los Ojos Rojos. Te haces representante, gestor musical de formaciones, en fin, que has evolucionado y has ido creciendo de una manera imparable. Bueno, ha sido como una evolución y de irme fijando en qué funcionaba, qué no. También porque mi idea de siempre era dedicarme a la música o algo que tuviese pues que ver con la música, ¿no? Entonces vas aprendiendo, vas pues cogiendo de aquí y de allá qué es lo que funciona, qué no. Yo al principio compaginaba mi trabajo en la librería, en la librería de Figueroa, también clásica de Cáceres. Compaginaba ese trabajo por las mañanas y por la tarde y noche pues lo dedicaba más a estudiar. Estudiar tanto formalmente el tema administrativo, como a estudiar el instrumento y los conciertos, ¿no? Entonces fui combinando hasta que ya llegó un punto que dije o me profesionalizo ya, me doy de alta autónomo y tal y me dedico a esto de lleno, o me parece que no voy a dar nunca el paso, ¿no? Eran unos tiempos un poco difíciles porque la figura del músico profesional pues no está muy contemplada. A día de hoy todavía se considera un mercenario, ¿no? El músico que trabaja para un montón de artistas. Está en la cabeza de que tú tienes tu banda y con esa te tienes que dedicar toda la vida, claro. Y ya está, ¿no? Pero la figura del músico profesional, el que, oye, necesito un batería para este concierto, tienes que aprender este repertorio y el concierto es el sábado. Eso aquí, por lo menos en Extremadura, en Cáceres, no se veía tanto, ¿no? Y fuimos unos pocos los que tiramos por ese camino, luchamos porque eso se tuviese en cuenta. Y bueno, a día de hoy hay bastantes músicos que nos dedicamos a esto de lleno y yo creo que de eso también estamos orgullosos, ¿no? De haber abierto esa brecha, porque antiguamente los profesionales de la música eran quizás las orquestas o verbenas de verano, y nosotros abrimos un poco el abanico a otros estilos y a otras tendencias también. Bueno, hay una saga ahí, porque Epi Figueroa, menudo figura. Sí. Rubén Rubio, otro también fuerte. Sí, sí. Sí, la verdad es que los tres, cada uno en su estilo, Epi con la guitarra, Rubén con el bajo y bueno, yo con la batería con lo que puedo. Pero sí, su influencia ha sido para mí por lo menos diferente, pero muy enriquecedora. Mi primo Epi es una persona súper que le encanta la improvisación musical, ha estudiado un montón de todos los estilos, o sea, una persona con una mente súper abierta. Mi primo Rubén es súper estudioso, de hecho fue nombrado bajista del año
cuando editó el primer disco, o sea, a nivel nacional, una persona que podría estar tocando con quien quisiera, de cualquier nivel, ¿no? Tiene una formación y una técnica y un saber estar en el escenario impresionante, ¿no? Y de todo eso, pues, a mí me ha influenciado, he aprendido mucho de ellos también. Bueno, yo he intentado aportar mi propia personalidad en las bandas en las que he estado y bueno, pues así he ido evolucionando, ¿no? Desde que arranqué a tocar desde los 18 hasta la actualidad. Bueno, muchas bandas, como dices, ¿no? Donde has ido tocando, aprendiendo, adquiriendo mucha experiencia. Quizá se puede decir que Los Niños de los Ojos Rojos es donde se juntan un poco todas esas expectativas que querías alcanzar, ¿no? Porque con ella conseguiste muchas cosas, ¿no? Sí, realmente entré un poco de rebote, se quedaron sin batería, sin percusionista y bueno, fue como un trabajo así venga, yo estaba ya en varias bandas para variar y venga, hago aquí un poco de batería y tal, pero bueno, dejarme libertad para que yo siga haciendo mis cosas, ¿no? Pero con el tiempo se fue consolidando la relación, un montón de conciertos, un montón de experiencias, como bien dices, pues bueno, entrar ya en escenarios grandes de toda España, incluso del extranjero, primeros viajes a México, a Centro Europa, a la antigua Yugoslavia, Portugal también hemos ido bastante. Y mientras tanto yo seguía con mi carrera profesional en cuanto a representante, empresa de management y tal. Llegó un punto en que ya la propia banda me pidió que fuese yo el que llevase y gestionase la banda a partir del 2014. Y bueno, estuve 2013, 3-4 años con la banda y también fue una experiencia enriquecedora, ¿no? De llevar una banda que no es fácil. Éramos muchos componentes, cada uno de su padre y su madre, instrumentos diferentes, las producciones eran también un poco más complicadas de lo habitual, los viajes, tanta gente, coordinar a todo el mundo, ya pues eso te da un bagaje y una experiencia que luego he ido aplicando en los diferentes proyectos por los que he ido pasando, ¿no? Pero fíjate que hablas de una parte internacional, una parte nacional, un contacto directo con el público en conciertos que eran pura energía, una proyección fuerte porque el nombre y el grupo tuvo su peso en la región y en muchos sitios de España. Yo creo que, no sé, ¿no? Pero como músico, ¿no? Se podría decir que en esa etapa llegaste un poco a cumplir muchos de tus sueños, ¿no? De tus expectativas, ¿no? Sí, realmente sí, porque bueno, mi vida era lo que sueñas de pequeño, oye, yo quiero estar tocando en estadios, en festivales enormes y tal. Evidentemente no llegamos a un nivel de Bon Jovi, etcétera, pero sí estuvimos en sitios muy potentes, ¿no? En los grandes festivales de España, Extremúsica, el Viña Rock, muchos festivales de folk, en festivales extranjeros. Y bueno, el Festival de Belgrado, que llegamos a tocar delante de 300.000 personas, ¿no? O sea que son puntos clave, ¿no? Que se te quedan marcados para toda la vida y que te transmiten satisfacción porque además fue fruto de un trabajo semanal, ¿no? De ensayos, de hacer bien las cosas en directo, de un concierto salía otro, la puesta en escena pues la currábamos mucho. Tú notabas que cuando salía la gente ya tenía una sonrisa en la cara, ¿no? Aunque no conociese de nada la banda, enseguida se metían en el concierto, ¿no? Y eso la verdad es que te llegaba, ¿no? Porque decía, bueno, son nuestros temas, nuestros arreglos y hacemos disfrutar a la gente aunque no te hayan visto ni oído en la vida, ¿no? Y eso es difícil, ¿eh? A día de hoy no es nada fácil conseguirlo. Y ahora participas, colaboras con otras bandas que son más jóvenes, más nuevas, que tienen otros estilos. Y te he oído decir en alguna ocasión que falta mucho apoyo, ¿no? Para esa gente nueva que viene con fuerza, ¿no? Que tú disfrutas con ellos, sí, porque sabes adaptarte con la batería a distintos estilos y acoplarte a cada uno de ellos, pero falta un poco más de incentivo en la ciudad, ¿no? Tú que conocías la música de los 80, que en aquella época los garitos y eran como centros culturales, porque era la música donde se hacía allí y que fuerza, ¿no? Tenían luego después en la gente, ¿no? Pero luego ha ido perdiendo en los 90 y ya en los 2000 cada vez más fuerza. Y como que en Cáceres no tenemos suficientes locales todavía, ¿no? Para tanta gente joven y formaciones nuevas como están saliendo, ¿no? Es una pena porque es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Se van perdiendo salas, eso hace que se pierda público. Al no haber tanto público, las salas siguen menguando. Entonces también los gustos de la gente han ido cambiando. Yo recuerdo en los 80-90 que había conciertos y tú ibas a ver qué había, te daba igual.
no necesitabas saberte las canciones del grupo que iba a tocar de pe a pa. Ahora es muy complicado atraer al público, ¿no? Como no conozcan al artista o sea una banda de versiones y tal, es muy difícil, ¿no? Entonces, sí es cierto que se necesitan escenarios de todo tipo, tanto pues para la gente que está arrancando, nivel amateur, que tengan un escenario donde darse a conocer, porque evidentemente una sala o dos no pueden asumir toda la afluencia de artistas, tanto que vienen de fuera como los que estamos aquí, ¿no? Entonces se debería dotar de ciertos espacios para poder dar a conocer la música, tanto como te digo, desde el plano más amateur, para que vayan cogiendo pues fuerza, experiencia, incluso unos ingresos que les permitan pagar el local, los instrumentos, etcétera, como escenarios ya más profesionales que bueno que están funcionando, como pueda ser la Sala Bugalú, el Corral de las Cigüeñas o el Mastropiero de vez en cuando, ¿no? Y ya pues festivales que tengan en cuenta los grupos tanto de Cáceres como extremeños, ¿no? Se hace aquí el Extremúsica, pues bueno, pues que haya 4 o 5 bandas cacereñas ahí encima del escenario, ¿no? Que para eso están con unas infraestructuras, entiendo que también tienen unos apoyos económicos de las instituciones de aquí, Extremúsica, WOMAD, pues cualquier eso te iba a festival decir, que se prepare, o más participación de grupos cacereños, ¿no? O extremeños en el WOMAD, por ejemplo, ¿no? Sí, siempre hay, pero a mí no, sí me sabe poco. Suficiente. Y después el trato tampoco. Yo he participado tanto como músico como manager, y es un trato como un poco de, bueno, venga, rapidito que tienen que venir los otros artistas, ¿no? Y yo creo que no es necesario. O sea, tienen tiempo suficiente para que prueben los artistas cacereños o extremeños en este caso, sin problema, que estén a gusto en el escenario, y no darle media horita solo, ¿no? Que tenemos toda la tarde el escenario montado. 50 minutos no le va a hacer daño a nadie, y a un técnico por currar 20 minutitos más tampoco pasa nada. Entonces, bueno, pues empieza un poquito antes, ya está, ¿no? Un poquito más de tiempo, mejor trato, y después el tema económico, pues bueno, que se tenga en cuenta un poco también las condiciones de los grupos extremeños, ¿no? Que no sea esto es lo que hay y si lo quieres lo tomas y si no lo dejas, ¿no? Que se atienda un poco a eso, ¿no? Porque ese dinero realmente va, por lo que hablábamos antes, para pagar el local, los instrumentos, y bueno, si eres músico profesional también para comer, ¿no? Claro. Que no está mal comer de la música. Bueno, Mona Lisa, que acaba de sacar trabajo nuevo, que lleva ya, bueno, dando sus pasos, ¿no? Moviéndose en redes sociales, consiguiendo un público, queriéndose hacer un hueco con aires muy frescos. ¿Cómo lo estás viviendo tú? Pues para mí está siendo muy emocionante, primero porque el que empuja es un amigo mío, muy buen amigo mío, que hemos compartido muchas horas juntos de carretera, de grupos, en otras formaciones, es Antonio Mariscal, y entonces con él yo voy a muerte. Evidentemente le aconsejo, le digo y tal, pero él es el que manda, y he visto la evolución de cuando empezó la banda a lo que está llegando ahora, y yo creo que está dando unos pasos de gigante en muy poco tiempo. Hemos pasado de ser una buena banda a ser una banda que yo creo que ya puede estar a un nivel nacional sin ningún problema, sonar en cualquier radio, las canciones, los temas son muy buenos, ya que te guste el estilo no ya es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que ya podemos tocar con cualquiera y no arrugarnos y sentirnos bien, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy súper contento de la evolución, y me alegro también por Antonio, porque sé que está luchando mucho por este proyecto, y yo creo que si seguimos en la línea va a sonar muy fuerte por todos lados Mona Lisa. Antonio lucha y de una manera incansable. Desde que empezó este proyecto, que le conocimos, vinieron aquí a Sentir Cáceres. Por cierto, queremos que vuelvan otra vez, así que ahí anotarlo en la agenda, que yo os espero pronto por aquí. Y sobre todo, una de las cosas que a mí más me llama la atención cuando yo hablo con los grupos jóvenes, ¿no? Esa cosa de estar pendiente de las redes sociales. Son importantes, claro que son importantes las redes, pero es un arma de doble filo. Sí, bueno, las redes a día de hoy es que tienes que tenerlas en cuenta, no puedes, aunque te gusten o no te gusten, tienes que contar con ellas. Entonces es lo que hay, ya está. Se perdieron pues las discográficas underground, por así decirlo, o que antes llamaban indies, que ahora ya pues esa palabra se ha pervertido un poquito. Pero eso ya se ha perdido, te lo tienes que, por lo menos a la hora de arrancar, guisar tú, preparar tú todo. Entonces las redes juegan una importancia vital en eso. Te permiten llegar a mucha gente, eso pero sí, evidentemente claro, también te da un trabajo enorme. Ajá. Y tienes que saber hacer bien las cosas, y después también es como todo, el que tiene más poder o más dinero o tal puede empujar mucho más fuerte que no alguien que todavía pues no tiene esa repercusión en esos medios para poder darse a conocer a un nivel pues tan global, ¿no? Como otras bandas. Sí, pero resulta a veces muy injusto, ¿no? Sí. Y a veces
se calibre más a la gente por el número de seguidores que por la calidad artística que pueda tener. Sí, incluso si haces algo más viral, tiene muchísima más repercusión que si haces algo que sea chulo, que sea bonito, que sea culturalmente interesante, ¿no? Vende más, me da la sensación, que una caída que una persona tocando bien un instrumento, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay. Yo creo que hay que adaptarse un poco a eso y buscar tu camino. Yo, por ejemplo, a Antonio se lo digo mucho, digo, esto es una carrera de fondo. O sea, si vas haciendo bien las cosas, las canciones van sonando, al final llega un momento que el boca a boca, oye, escucha esta banda, mira este nuevo disco y tal, eso se nota. Y yo creo que a la larga va a dar sus frutos. Es difícil pegar un pelotazo a día de hoy con la música, y yo creo que es más un trabajo de hormiguita, ¿no? Sobre todo lo que hablamos, cuando no tienes mucho dinero para invertir en una empresa que te lleve todo el marketing, que te lleve todas las redes, es complicado. Pues Óscar Trigoso, ha sido un placer haberte tenido en el programa esta noche en Sentir Cáceres Televisión. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas experiencias y recuerdos, ¿no?, de la radio y de la música. Ambas cosas en tu vida, y nos vemos pronto con Mona Lisa. Pues sí, me gustaría invitar. Tenemos ahora un proyecto que es el de los premios de la música, que se celebrará el 9 de marzo en el Gran Teatro de Cáceres. Estáis invitados todos a echar un vistazo, a ver qué grupos se están moviendo, quién se valora, que un poco esa es la finalidad de los premios. Y bueno, esperamos veros también vosotros por allí. Muchas gracias, suerte. Un abrazo.